Durante siglos, la imagen de San Sebastián ha sido relacionada con la homosexualidad, pero casi nadie se atreve a explicar por qué. Porque esto no viene solo de la historia, viene de cómo ha sido representado durante siglos, y ahí es donde todo cambia, porque hay un detalle en esa imagen que se repite una y otra vez y que cambia completamente su significado. Esta imagen nunca fue solo religiosa. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué esta figura ha sido interpretada también como un símbolo dentro de la cultura homosexual? Porque cuando analizas el arte, el contexto y quienes la representaron, todo empieza a encajar de otra forma, y lo que viene ahora puede no ser lo que crees. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete, porque esto cambia completamente esta historia. Esto no viene solo de la historia, viene de cómo se ha representado durante siglos, y eso cambia completamente la forma de verlo, porque San Sebastián no es solo un personaje histórico, es una imagen que ha sido construida, y eso es clave para entender todo lo demás. Aún así, primero hay que ir al origen. San Sebastián fue un soldado romano en el siglo III. Formaba parte del imperio, pero también era cristiano. Y en ese momento, eso no era algo menor. Era peligroso. Podía costarte la vida. Según la tradición, no solo mantenía su fe en secreto, también ayudaba a otros cristianos perseguidos. Y aquí es donde empieza la historia conocida. Es descubierto, arrestado y condenado a muerte. El método es el que ha quedado grabado en la historia, atado y atravesado por flechas. Pero aquí aparece el primer punto clave. No muere, sobrevive, es rescatado y se recupera. Y esto rompe completamente la idea inicial, porque la historia no termina ahí. Vuelve, se enfrenta al emperador, y entonces, sí, es ejecutado. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que ha perdurado no es su historia completa, es una imagen, y esa imagen nunca fue solo religiosa. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque cuando miras cómo se ha representado a San Sebastián durante siglos, hay algo que no encaja, y no es un detalle menor, es un patrón. Se repite una y otra vez, en pinturas, en esculturas, en distintas épocas. Siempre la misma escena, el mismo momento. Sebastián atado, atravesado por flechas, pero no se representa como cabría esperar. No es una imagen brutal, no es una escena violenta, no transmite dolor extremo, es todo lo contrario. Su cuerpo aparece limpio, sereno, casi perfecto, y esto llamó la atención de muchos historiadores del arte, porque no encaja con otras representaciones de mártires. Es diferente, más estética, más idealizada, y eso no ocurre por casualidad, porque artistas como Guido Reni o Caravaggio representaron esta escena de una forma muy concreta, destacando el cuerpo más que el sufrimiento. Y aquí aparece el punto incómodo, porque si el objetivo fuera solo mostrar el martirio, la imagen sería distinta, pero no lo es. Y eso cambia completamente la forma de verla, porque entonces ya no estás viendo solo una escena religiosa, estás viendo una imagen construida para transmitir algo más. Y cuando algo se repite así durante siglos, es porque hay algo detrás. Y aquí es donde todo deja de ser interpretación y empieza la polémica real. Porque esta imagen no solo ha sido vista como una representación religiosa, también ha sido interpretada como un símbolo dentro de la cultura homosexual. Y esto no es algo reciente, lleva siglos ocurriendo, especialmente en el ámbito artístico, y aquí es donde todo cambia, porque durante el Renacimiento, el cuerpo humano pasa a ser el centro del arte. Se estudia, se idealiza, se convierte en un símbolo de belleza. Y en ese contexto, la figura de San Sebastián encaja perfectamente.
porque permite representar el cuerpo masculino, sin romper las normas religiosas. Y eso lo convierte en algo más que un mártir. Lo convierte en una imagen abierta a interpretación. Y aquí aparece el punto clave. No es solo lo que representa, es cómo se muestra. Porque esa combinación entre sufrimiento, belleza y exposición del cuerpo es lo que ha hecho que esta imagen sea reinterpretada una y otra vez. Y eso no ocurre con cualquier figura religiosa, solo con aquellas que tienen algo especial. Y aquí viene el momento importante. Esta imagen nunca fue solo religiosa, y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque entonces ya no estás viendo una historia fija, estás viendo algo que ha sido reinterpretado durante siglos. Y eso abre una pregunta mucho más profunda. ¿Qué es lo que realmente estás viendo? Y aquí es donde todo empieza a encajar de verdad. Porque cuando entiendes que esta imagen ha sido reinterpretada durante siglos, ya no la ves igual. Deja de ser solo una escena religiosa. Se convierte en una construcción visual, algo que ha ido cambiando con el tiempo. Y eso explica por qué ha tenido tanto impacto, porque no se ha mantenido solo por su historia, sino por lo que permite representar. Y aquí está la clave. La imagen de San Sebastián no tiene un único significado. Cada época ha visto algo distinto en ella. Algunos han visto fe, otros resistencia, otros belleza y otros algo completamente diferente. Y eso no es casual, porque cuando una imagen permite tantas interpretaciones, es porque tiene una fuerza especial, algo que va más allá de su origen. Y aquí es donde todo cambia, porque entonces ya no estás viendo solo lo que ocurrió, estás viendo cómo ha sido interpretado durante siglos, y eso transforma completamente su significado, porque deja de ser solo religiosa, y pasa a ser también cultural, simbólica, abierta, y eso explica por qué sigue generando debate hoy, porque no es una historia cerrada, es algo que sigue evolucionando, y lo que viene ahora es lo que realmente cambia cómo se entiende toda esta historia. Así que, si te interesa este tipo de contenido, suscríbete, porque lo que viene ahora es clave. Y aquí es donde todo empieza a volverse más incómodo, porque si esta imagen ha sido reinterpretada durante siglos, entonces hay algo que no encaja del todo, algo que no se suele explicar directamente, porque la versión más conocida es solo una parte de la historia. Y aquí aparece el problema real. La mayoría de las personas se quedan con la superficie, con lo evidente, con la historia del mártir, pero no miran cómo ha sido representado, ni por qué se ha mantenido de esa forma. Y eso es lo que cambia todo, porque cuando empiezas a fijarte en los detalles, aparece algo distinto. La postura, la expresión, la forma en la que se muestra el cuerpo. Todo está pensado, todo tiene una intención. Y eso no es casual, porque cuando una imagen se repite durante siglos con los mismos elementos, es porque hay algo que se quiere transmitir, aunque no se diga directamente. Y eso nos acerca directamente al punto clave de toda esta historia. Y aquí es donde todo termina de encajar, porque cuando juntas la historia, la forma en la que ha sido representado y cómo ha sido interpretado durante siglos, aparece algo evidente. La imagen de San Sebastián nunca ha tenido un único significado, siempre ha sido algo más. Y eso es lo que casi nunca se explica directamente, porque más allá de su historia como mártir, su imagen ha funcionado como un símbolo abierto, algo que cada época ha reinterpretado según su contexto. Y aquí está la clave. No es que su significado haya cambiado por casualidad, es que su representación lo permite, porque su postura, su expresión y la forma en la que se muestra su cuerpo hacen que esa imagen pueda ser vista de distintas maneras. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido durante siglos.
Y aquí es donde todo se vuelve claro, porque entonces entiendes que esta imagen no es solo religiosa, también es cultural, simbólica y abierta a interpretación. Y eso es lo que explica por qué sigue generando debate hoy. Y aquí es donde todo se conecta con el presente, porque cuando entiendes que la imagen de San Sebastián ha sido reinterpretada durante siglos, también entiendes por qué sigue siendo relevante hoy. Porque no es solo una figura del pasado, es un símbolo que ha sobrevivido al tiempo, y eso no es casual, porque hay muy pocas imágenes que consigan mantenerse vivas durante tantos siglos y seguir generando nuevas interpretaciones. Y aquí aparece el punto clave. Hoy en día, esta figura sigue siendo vista desde distintas perspectivas, algunas más tradicionales, otras más contemporáneas, pero todas parten de la misma imagen, y eso es lo que la hace tan potente, porque permite que cada persona vea algo distinto, que cada contexto le dé un significado diferente. Y eso no suele pasar con cualquier historia, solo con aquellas que tienen una fuerza simbólica especial. Y aquí es donde todo termina de encajar. Porque entonces entiendes que no estamos hablando solo de religión, ni solo de historia, sino de cómo una imagen puede trascender su origen, puede transformarse, puede adaptarse a nuevas interpretaciones y seguir siendo relevante. Y eso es exactamente lo que ha pasado con San Sebastián. Y eso es lo que mantiene esta historia viva hoy. Y cuando ves todo esto en conjunto, la historia de San Sebastián deja de ser lo que parecía al principio, porque ya no estás viendo solo a un mártir, estás viendo una de las imágenes más reinterpretadas de la historia, una imagen que ha cambiado con cada época y que nunca ha tenido un único significado. Y eso lo cambia todo, porque entonces la pregunta ya no es qué ocurrió, sino qué es lo que realmente estás viendo cuando miras esa imagen. Porque si algo puede reinterpretarse durante siglos, entonces su significado nunca es fijo. Y eso significa que lo que estás viendo puede no ser exactamente lo que crees. Y aquí es donde este tema se vuelve realmente interesante. Porque esto no pasa solo con San Sebastián, también ocurre dentro de la propia Biblia. Y hay un caso que ha generado debate durante siglos, el de David y Jonatán, porque lo que se dice sobre ellos no es tan claro como parece. Así que si quieres entender hasta qué punto estas interpretaciones pueden cambiar, te dejo ese video ahora mismo en pantalla, porque conecta directamente con todo lo que acabas de ver. Y ahora quiero leerte. ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Crees que es solo una imagen religiosa? ¿O que hay algo más detrás de cómo se ha representado durante siglos?